Mundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Con 84 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley orgánica de integridad pública. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con Raúl Chávez, asambleísta por la Alianza RC Reto, para hablar sobre la ley orgánica de integridad pública que ha causado ya algunas reacciones. Es ahora mismo motivo de debate entre juristas y otros sectores que han cuestionado algunos temas relacionados a esta ley. ¿Por qué es polémica, asambleísta? Bienvenido. Buenas tardes, Fausto. Un saludo a toda su audiencia. Bueno, en una ley que yo le he denominado una especie de ensalada, en semana y media se han metido temas relacionados al Código Penal, relacionados al tema de la niñez y adolescencia. Es que hay una veintena relacionados de al tema de compras públicas incorporadas. Ayer se ingresó un tema migratorio, se ingresó un tema de los procesos financieros. Bueno, me parece que no se está topando todos los temas de la forma como corresponde. Hay que hacerlo de manera seria, de manera responsable y de manera especializada, y no querer incluir todos los artículos en una sola ley que termina, como les dije hace un momento, siendo una ensalada. Les hicieron un combo al final del día. Mire, yo lo que digo es que hay que entender que más allá de los artículos que nosotros queramos incorporar o no en una ley, cada área, cada sector está articulado y alineado con una ley que corresponde. Entonces no se trata solamente de sacar un artículo y poner otro, porque eso puede generar un conflicto luego en aplicación de la ley. Yo sé que esto es un tema técnico y no necesariamente la ciudadanía lo entienda o le interese tanto, pero al final el no poder aplicar una ley o que existan leyes que van en contra, digamos, de las libertades y los derechos de las personas, también termina pasando en un resultado negativo a los ciudadanos. Ha habido una reacción reciente y casi inmediata por parte de sectores judiciales, principalmente colegios de abogados, algunos sectores profesionales, académicos, inclusive advirtiendo una posible inconstitucionalidad en el caso, por ejemplo, de la declaratoria de emergencia a la función judicial, algo que ya estaba de alguna forma en agenda del Consejo de la Judicatura del presidente desde mayo pasado. Ya estaban preparando el terreno para una emergencia en la función judicial, con lo que todo esto implica, y se ha dicho, más poder para el presidente. Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Se han pronunciado muchísimos juristas que no necesariamente pertenecen a una tendencia o un movimiento político, personas que uno las conoce porque precisamente por su trayectoria reconocida a nivel del derecho, y que obviamente expresan su preocupación, porque en este país, si buscamos que se desarrolle, si buscamos que mejore, lo primero que tiene que existir es institucionalidad, y eso depende mucho de la seguridad jurídica. Hoy se lo está usando de manera muy sutil, se quiere interpretar las cosas a conveniencia, a mi criterio, y eso no es lo que dicta la Constitución. La Constitución marca normas absolutamente claras y a partir de eso hay que regirse. Ojo, y más allá de diferentes articulados que, como usted bien señala, contraponen disposiciones constitucionales, también los procedimientos dentro del legislativo no se cumplen como se debería. Entonces no solamente es el fondo, también la forma, porque todo importa, porque aquí no estamos en un momento de hacer las cosas como se pueda, aquí hay que hacer las cosas bien, porque lo que se hace bien queda estructurado y sembrado, lo que se hace de forma muy sutil en cualquier tiempo puede desvanecerse. Ahora bien, dentro de este planteamiento de la declaratoria de emergencia de la función judicial, las posibilidades, las competencias que se le otorga al presidente o a la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura, advierten otro de los riesgos, y es de estas, se refieren por ejemplo a las evaluaciones express, por ponerlo de esta forma, y para que la gente nos entienda, a jueces y fiscales, lo que podría también terminar en una especie de discrecionalidad, por o supuesto, eventualmente persecuciones. Por supuesto, y no se trata de irse de un lado ni al otro. Hay que mantener un equilibrio y a partir de eso intentar hacer las leyes lo más objetivas posibles, porque las leyes no se le hacen por la coyuntura, por lo que vimos en el momento. Las leyes se le hacen para que perduren en el tiempo. Hoy tenemos un presidente, luego de 4 años podríamos tener otro, y así es la vida, porque vamos evolucionando. Los seres humanos crecemos y nos envejecemos. En todo caso, podría determinar, por supuesto, pues un abuso por parte del Ejecutivo de un sector, en el caso de que él así lo requiera, porque esta ley de alguna forma le está dando una carta para que pueda hacerlo en el caso de que lo requiera. Pero repito, más allá de eso, hay temas constitucionales que no nos podemos pasar por alto. ¿Creen ustedes o tienen de alguna forma el análisis previo que ustedes han hecho, inclusive respecto de estas reformas planteadas, ahora ya aprobadas en la ley de integridad pública, y que esto llegue finalmente a la Corte Constitucional y allá
tengamos ya un problema. Bueno, algunos juristas se han comunicado con nosotros o con diferentes asambleístas, no solamente los de ADN, porque también hay otros movimientos, otros o independientes que se encuentran con la preocupación que corresponde, y entiendo yo que ya ellos se están organizando pues para presentar diferentes acciones, que bueno, en un país libre y democrático cada uno puede hacerlo. Nosotros, por supuesto, siempre vamos a estar atentos a poder dar toda la información que necesite la ciudadanía. Nosotros nos debemos a ellos, y más allá de que voten o no voten por nosotros, cuando vemos que algo no es como corresponde, en este caso, la generación y la aplicación de una ley, bueno, pues hay que alzar la voz y decir lo que está sucediendo. El presidente, sin embargo, decía, hace pocos instantes habíamos dado lectura a este mensaje de X a propósito de la captura de alias Fito. Dice: para los que se opusieron y dudaron de la necesidad de las leyes de solidaridad e inteligencia, gracias a esas leyes Fito fue capturado. Y esto un poco sosteniendo su posición, la posición del oficialismo frente a quienes se oponían, entre otras, a la ley de solidaridad. Ahí están ustedes. Bueno, yo creo que es una forma de querer posesionar una comunicación. En mi criterio, y lo sigo sosteniendo, no se necesita de leyes para poder generar los cambios que el Ecuador hoy necesita. Hablamos de seguridad. No requeríamos de una ley para capturar a Fito. Yo creo que con la voluntad, con un plan bien estructurado y con la capacidad de ejecutarlo, se lo pudo haber capturado a Fito, pero más que capturado, podríamos haber evitado que se vaya, pues. Porque hoy estamos reconociendo esto como un logro. Por supuesto que como ciudadanos nos alegramos que personas que son peligrosas para la sociedad estén presas o estén puestas a buen recaudo a partir de la ley, pues, ¿no? Pero yo soy los que pienso que hay que trabajar en prevención. O sea, aquí el problema no es que se capturó a Fito, el problema es que se escapó Fito y que se escapó otro, entiendo que alias Fede. Alias Fede. Entonces hay una situación mucho más compleja que la captura puntual de una persona. Entre el uno sale el otro. Bueno, entonces, y entiendo que incluso hay una recompensa alrededor de eso, y la recompensa, ¿quién la paga? La paga usted, Fausto, la pagan las personas que nos están escuchando, la pago yo. ¿Y por qué tenemos que pagarla si no se nos escapó a nosotros? ¿Qué pasa entonces con la Asamblea Nacional? Porque sí, y es lo que se ha mencionado en estos días con las últimas leyes, de aquí en adelante tendremos entonces una planadora. Veamos, miren, la vida todo es variable y yo no soy de los que piensan... ¿Ustedes han dejado el derecho al pataleo nada más? No, es que yo creo que el pataleo puede ser visto de esa forma, pero también puede ser visto con argumentos. Mire, si usted gusta, yo le puedo enviar todas las modificaciones que hemos planteado, sobre todo las propuestas de ley que se han enviado. Nosotros, y en mi caso, siempre va a haber una actitud propositiva. Lo que pasa, Fausto, y algo que yo he podido identificar dentro de este mes y pico que estoy en la Asamblea, es que hoy el objetivo es conseguir mayorías para aprobar leyes, cuando el objetivo de la Asamblea es hacer las mejores leyes posibles para los ciudadanos, que no tienen nada que ver en conseguir mayorías. O sea, el rol de un legislador en ningún momento establece, busca mayorías para los votos. O sea, el rol de ¿Se sienten atados de manos? Mire, yo creo que han existido momentos complicados, no los vamos a negar, no podemos negarlo, pero al final la vida es como es, y yo creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de resiliencia como para seguir avanzando. Mire, yo soy de los que piensa de que por más limitaciones que nos pongan en cualquier sector, nosotros tenemos que encontrar la forma de seguir representando a las personas que confiaron en nosotros y no detenernos. A veces será más fácil, a veces será más difícil, no hay que quejarse y más bien ser agradecidos de poder tener la oportunidad de representar a todas las personas que confiaron en nosotros. Hubo unas últimas reformas que fueron incorporadas en una moción presentada por el legislador Andrés Castillo, y esto respecto, lo habíamos dado lectura también al inicio, sobre el balance general del Banco Central del Ecuador, entre otras, también sanción, expulsión y prohibición de retorno al territorio nacional, a la deportación en el contexto del conflicto armado interno, entre otros. Es decir, un poco lo que hablábamos al inicio, se involucraron algunas reformas que tienen que ver con cambios en cerca de una veintena de cuerpos legales. Diferentes, que como lo decíamos esta tarde con el equipo, penal, o sea, parece una fanesca. Judicial. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Porque yo podría entender, vamos a suponer que estamos en un mundo perfecto y que la intención es que salga rápido para que cambie la situación actual de los ciudadanos. Pero bueno, es que esa rapidez muchas veces lo que nos hace es cometer errores que después nos rebota. Yo decía desde la primera ley, hagamos las cosas bien, así nos demoremos una semana más, porque si no estamos jugando con los recursos públicos y con las emociones de las personas. Recursos públicos porque tienen asambleístas que tienen un sueldo público, plata de todos los ecuatorianos, trabajando por una ley
que muy probablemente vaya a ser objetada por la Corte Constitucional porque es abiertamente constitucional. Y eso es jugar con los recursos públicos, porque tú no puedes tener a servidores públicos trabajando para algo que lo más probable es que se regrese. Y por otro lado, también juegas con las emociones y sentimientos de los ciudadanos, porque los ciudadanos, pasándola como la están pasando, apuestan su esperanza a que una ley o una actitud de las autoridades pues les cambie la realidad que hoy están viviendo. Entonces, entiendo las iniciativas, entiendo la coyuntura y entiendo que hay que hacerlo rápido y bien hecho, pero sobre todo bien hecho, pues, porque si lo que está bien hecho, como dije hace un momento, perdura en el tiempo, y lo que está mal hecho pues se va a desvanecer y va a ser peor porque tenemos que volver de nuevo. ¿Ustedes sí advierten el riesgo de que esto llegue a la Corte Constitucional y se eche abajo? Bueno, ya existe pues una demanda de inconstitucionalidad sobre la primera ley, y de la reacción que vemos, sobre todo por la parte de los abogados, de los juristas, pues muy probablemente se acerque a eso, y eso a mí me apena, porque la idea de trabajar en asamblea es precisamente poder hacerlo de manera coordinada con todas las instituciones y que la ley realmente tenga como objetivo mejorar la realidad de los ciudadanos en el ámbito que sea. Pero una ley, pues no, digamos que hasta por unidad de materia, o sea, ¿qué es unidad de materia? O sea, que tenga concordancia una cosa con otra. No puedes meter el código penal, no puedes meter temas migratorios, no puedes meter procesos financieros, y como usted decía, ahora hay que garantizar el 100% de las reservas internacionales en el Banco Central. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se mete de última hora cuando ni siquiera el procedimiento legislativo lo avala? Porque cuando alguien quiere incluir, y me imagino usted, Fausto, pues una persona de trayectoria que mucha información tiene del legislativo, cuando tú quieres incluir en el segundo debate alguna modificación, eso tiene que regresar a la comisión para que se redacte el texto, y a partir de eso ya se vote la ley. ¿Quiere que le cuente algo? No sé en este momento, pero hasta las 3 y pico de la tarde que tuve esta conversación, todavía no existe el texto de esta ley que se aprobó ayer. Todavía no existe el texto. ¿Y usted cree que le pueden incluir más cosas? Más allá de que le puedan incluir o no, para poder votar por una ley tiene que haber un texto. O sea, hemos votado por algo que no existe, que está en el aire. Y con esto cierro. También se presentó la preocupación y es insólito porque se han generado reacciones de varios sectores, de académicos, de la función judicial, penalistas. Ahora vemos también la UNICEF expresó esta preocupación porque habla de normativa regresiva en cuanto a al sistema de justicia penal. Ya una organización como UNICEF que reclama por esto, creo que tiene un impacto mucho mayor del que pensamos. Bueno, es que es importantísimo lo que está pasando, pero mire, yo soy pragmático en este tema. Yo no tengo problema en sentarme a discutir sobre un posible aumento de penas en adolescentes. O sea, yo me puedo sentar a discutir, pero a mí preséntame argumentos válidos, porque la ley no te puede simplemente solucionar un problema y darte más problemas. La ley debería ser, o uno tiene que intentar buscar una ley que te solucione el problema de manera integral. Entonces vamos a suponer que aumentamos la pena en los adolescentes, o ya se aumentó, ¿no? Pero digo, van a estar 15 años presos. Una persona los coge a los 15 años, 16 años, van a salir a los 30, 31 años. Si hoy un adolescente a los 15 años entra a la penitenciaría y sale cuando tiene 30 años, va a salir con un pH en delincuencia. Eso que no le quede la duda a nadie. Entonces yo lo que digo es, las penas, pero las penas es parte de la solución, si es que lo quieres ver como una solución. Yo particularmente creo que esa no es la solución integral, pero si lo quieres ver como la solución... No se está atacando al fondo del problema. No se ataca al fondo del problema. ¿Qué es cuál? Que es primero la presencia del Estado en el territorio, que para mí hoy hay un Estado ausente en ese sentido. Si nosotros vemos claramente la situación de salud, de educación, de oportunidades, de condiciones de desarrollo, casi no existen. Entonces estamos abandonando a nuestros ciudadanos a su suerte. Por supuesto que a lo mejor usted, Fausto, y yo, y personas que nos están escuchando, como que no lo entienden o no lo sienten completamente bien, porque no son sus realidades. Pero hay que decirle a la gente que hay millones de personas que tienen una realidad de abandono, y que muchas veces, lo que termina pasando es producto de la falta de condiciones y oportunidades que debe existir. Eso no los justifica de cometer un delito. Jamás aceptaremos esa justificación. Pero sí entender que si nosotros no hacemos nada para evitar de que de alguna forma los jóvenes, sobre todo, caigan a las manos de las mafias, lo que va a pasar es que la mafia se va a seguir aprovechando y cada vez tendremos más jóvenes. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces tendremos que tener más cárceles. ¿Y qué quiere decir eso? Que después el problema será para las próximas generaciones. Yo creo que debe haber, digamos, un plan serio que nos muestre indicadores donde qué vamos a hacer primero para que todos los jóvenes que nazcan en este país no
al menos no mayoritariamente, se vayan, digamos, a las manos de las mafias. Luego, por supuesto que existan penas para las personas que cometan delitos. Y esas personas, sobre todo adolescentes que cometan delitos, pues tengan una correcta rehabilitación social para que cuando cumplan sus penas y salgan a la sociedad donde estamos todos nosotros caminando todos los días, pues no vayan a ser un problema. Si no hacemos eso, lo que está pasando es que hoy, si tenemos que dictarle una pena a 20 adolescentes, mañana vamos a tener que dictarle a 30, y después a 40, y después a 60, y después a 100. Y lo que va a pasar es que esos 100 salen en 15 años y salen peor de lo contrario, y el problema es para la gente que sigue caminando. Falta la contraparte del Estado. Asambleísta, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, a las órdenes, un saludo a todos. Raúl Chávez, asambleísta por la Alianza Revolución Ciudadana Reto, hablando sobre la Ley de Integridad Pública, algunos de los cuestionamientos y todo lo que se ha gestado a propósito dentro del legislativo para aprobar esta nueva normativa, con varias reformas en varios cuerpos legales. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está